¿Tu equipo necesita reparación? Realizamos diagnóstico gratuito. Recogemos y entregamos en tu domicilio, sin llamadas y sin desplazamientos. Te enviamos el presupuesto antes de reparar y solo seguimos adelante si tú lo apruebas. Kelatos Informática, calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Bienvenidos a esta guía técnica sobre el mantenimiento del Dyson HD07. Hoy aprenderemos a cuidar y mantener tu aspiradora para que funcione como nueva. Comencemos con las herramientas necesarias. Para este proceso necesitarás un destornillador Phillips, un destornillador plano, un cepillo de cerdas suaves, un paño de microfibra y opcionalmente un compresor de aire para la limpieza interna. Primero asegúrate de desconectar la aspiradora de la corriente. Esto es crucial para evitar cualquier accidente. Ahora vamos a desarmar la aspiradora. Utiliza el destornillador Phillips para quitar los tornillos que sujetan la tapa del motor. Recuerda que estos tornillos son de tamaño pequeño, así que asegúrate de tener un lugar seguro para guardarlos. Aplica una fuerza moderada al destornillador para evitar dañar la cabeza del tornillo. Una vez que hayas retirado la tapa, podrás acceder al motor y a los filtros. Es recomendable limpiar el filtro cada 6 meses. Para hacerlo, retíralo con cuidado y enjuágalo bajo agua fría. No uses detergentes, ya que pueden dañar el filtro. Déjalo secar completamente antes de volver a colocarlo. Si ves que esto es muy complejo, recuerda que ofrecemos diagnóstico profesional sin compromiso, donde nuestros expertos pueden ayudarte a realizar este mantenimiento. Ahora pasemos a la limpieza interna. Utiliza el cepillo de cerdas suaves para eliminar el polvo acumulado en el motor y en las partes internas. Si tienes un compresor de aire, puedes usarlo para soplar el polvo de áreas difíciles de alcanzar. Asegúrate de no aplicar demasiada presión, ya que podrías dañar componentes delicados. Después de limpiar, revisa el estado de las mangueras. Si notas alguna obstrucción, puedes usar un alambre delgado para despejarla. Recuerda que una manguera obstruida puede afectar el rendimiento de tu aspiradora. Si prefieres no lidiar con esto, ofrecemos recogida y entrega en tu domicilio, lo que te permite evitar desplazamientos y llamadas innecesarias. Una vez que todo esté limpio, es hora de volver a ensamblar la aspiradora. Coloca la tapa del motor y asegúrate de que todos los tornillos estén bien ajustados. No aprietes en exceso, ya que esto puede dañar la carcasa. Un ajuste firme es suficiente. Finalmente, revisa el cable de alimentación. Asegúrate de que no tenga cortes ni desgastes. Si encuentras algún daño, es mejor reemplazarlo antes de usar la aspiradora nuevamente. Recuerda que ofrecemos un presupuesto antes de reparar, así que no dudes en contactarnos si necesitas ayuda con esto. Para mantener tu Dyson HD07 en óptimas condiciones, es recomendable realizar este mantenimiento cada 6 meses. Además, evita usar la aspiradora en superficies húmedas y asegúrate de vaciar el depósito de polvo regularmente. Con estos cuidados, tu aspiradora te ofrecerá un rendimiento excepcional durante mucho tiempo. Ahora que has aprendido a mantener tu Dyson HD07, disfruta de un hogar limpio y libre de polvo. ¿Tu equipo necesita reparación? Realizamos diagnóstico gratuito. Recogemos y entregamos en tu domicilio, sin llamadas y sin desplazamientos. Te enviamos el presupuesto antes de reparar y solo seguimos adelante si tú lo apruebas. Kelatos Informática, calle Joaquín María López 26, Madrid. Enlace en descripción.